Es momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 2 de 5 y sigue las indicaciones antes dadas. Hola, ¿qué tal? Ya nos encontramos nuevamente con ustedes. Estamos de vuelta para seguir comentando acerca de otro tema de la materia de los derechos humanos. En esta sesión hablaremos del tema 2, titulado La reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Vale? Este tema entonces se llama la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Bien, pues entonces vamos a hablar acerca de este tema, en la cual hubo una reforma muy importante en materia de derechos humanos. La última reforma trascendental en materia de derechos humanos entonces se llevó a cabo el 10 de junio del año 2011, ¿sí? Repito entonces, la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante y reciente de los últimos años es la que se llevó a cabo el 10 de junio del año 2011. En esta reforma se llevó a cabo en 10 artículos fundamentales. Los siguientes artículos que se reformaron fueron el artículo primero, el artículo tercero, el artículo 11, el artículo 15, el artículo 18, el artículo 29, el artículo 33, el artículo 89, el artículo 97, el artículo 102 y el artículo 105. Bien, pues entonces esos son los 11 artículos que se reformaron en el año 2011, dejando atrás la llamada garantías individuales, para denominarse el primer título y el primer capítulo de la Constitución. Actualmente se llama de los derechos humanos y sus garantías, toda vez de que antes de la reforma del 10 de junio del 2011, el primer título de la Constitución se llamaba de las garantías individuales, ¿sí? Sin embargo, actualmente, a partir de la reforma, entonces se cambia el primer capítulo de la Constitución y se le denomina de los derechos humanos y sus garantías. Bien, pues antes de empezar con este tema también considero importante mencionar que nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se divide en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. Sí, repito, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. Por lo que respecta a la parte dogmática, es precisamente en la cual se encuentran consagrados los derechos humanos, es decir, del artículo primero al artículo 29 se encuentran contemplados los derechos humanos, y esa parte de la Constitución se llama parte dogmática, aunque independientemente de también el artículo 34 y 35, así como el artículo 123 son parte de los derechos humanos. Sin embargo, la parte fundamental, que es del artículo primero al artículo 29, se le denomina parte dogmática. Y por lo que respecta del artículo 30 al artículo 136, entonces se denomina parte orgánica, ¿sí? La parte orgánica de la Constitución. Esto quiere decir, toda vez de que la parte orgánica de la Constitución constituye la organización del Estado mexicano, es decir, a través de los tres poderes de la Unión, como es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consta de 136 artículos, ¿sí? 136 artículos, y se divide en dos partes: parte orgánica y parte dogmática y parte orgánica. La primera parte se llama parte dogmática, en el cual se encuentran consagrados los derechos humanos, es decir, del artículo primero al artículo 29, y la parte orgánica del artículo 30 al artículo 136 de nuestra Constitución. Bien, entonces una vez aclarado esta situación, entonces vamos a analizar
el artículo primero de la Constitución en relación a la reforma del año 2011. Entonces, el primer título de nuestra Constitución se llama de los derechos humanos y sus garantías. Bien, como vimos en el tema anterior, en el concepto de derechos humanos, vimos que los derechos humanos son los derechos inherentes que tiene toda persona por el simple hecho de pertenecer a la naturaleza humana, es decir, por el simple hecho de ser humano, entonces goza de esos derechos humanos, ¿sí? Sin importar la religión, sin importar su nacionalidad, su condición económica, sin importar su color de piel, sin importar su preferencia sexual. Entonces todas las personas gozan de los derechos humanos. Bien, asimismo dice el título del capítulo primero de la Constitución, dice de los derechos humanos y sus garantías. ¿A qué se refiere esa parte que dice y sus garantías? Bien, entonces, y sus garantías se refiere precisamente a los mecanismos, a los medios que el Estado reconoce a cualquier persona para hacer valer sus derechos humanos. Es decir, el Estado te reconoce tus derechos humanos. Sin embargo, también el Estado te tiene que dar los mecanismos, los medios a través del cual tú tienes que hacer valer un derecho humano en el caso de que te sea violado. No basta con que el Estado te reconozca tus derechos humanos, también el Estado te tiene que dar esos mecanismos de protección de tus derechos humanos. Es decir, si a una persona se le viola, la autoridad le viola un derecho humano, ¿sí? Entonces debe de tener ese mecanismo, ese medio a través del cual ir a reclamar esa violación para que se le restituya ese derecho humano violado, ¿sí? Entonces, ¿qué medios podríamos citar así de manera genérica? Los medios de protección de los derechos humanos. Un medio de protección de los derechos humanos es, por ejemplo, el juicio de amparo. A través del juicio de amparo es un mecanismo a través del cual una persona puede reclamar un derecho humano violado. Asimismo tenemos otro mecanismo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las comisiones estatales de derechos humanos con que cuenta cada uno de los estados de la República Mexicana. Bien, entonces vamos a analizar el primer párrafo del artículo primero constitucional, porque es fundamental. El artículo primero constitucional en relación a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011. Bien, el artículo primero constitucional en su primer párrafo dice: en todos los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Bien, al referirse a todas las personas, ¿qué significará esto? ¿Sí? Es importante recordar que antes de la reforma este artículo decía: en los Estados Unidos mexicanos todos los individuos gozarán de los derechos humanos. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre todos los individuos y todas las personas? ¿Habrá alguna diferencia entre todos los individuos y todas las personas? Claro que sí. El concepto actual es más amplio en relación a los derechos humanos, toda vez de que al referirse el artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, se refiere a todas las personas, es decir, existen dos tipos de personas. ¿Sí? Existen las personas físicas y las personas morales, ¿sí? Las personas físicas somos nosotros, ¿sí? Que podemos ejercer por nosotros mismos nuestros derechos, ¿sí? En cambio, las personas morales son entes jurídicos que cuentan con un patrimonio propio y una personalidad jurídica. Es decir, una persona moral es, por ejemplo, el Estado, un municipio, una universidad, una asociación, una sociedad. Son personas morales, es decir, es un grupo de personas que pero sin embargo
ejerce sus derechos y tienen un representante, obviamente, que es una persona física. Por lo tanto, también podemos decir que tanto las personas físicas como las personas morales también gozamos de los derechos humanos. Claro, esto depende de la naturaleza de cada persona. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas físicas obviamente tenemos más derechos humanos que una persona moral. Esto es por su condición o por su naturaleza. Entonces, un ejemplo de un derecho humano que tiene una persona moral, podríamos citar, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la posesión, el derecho de defensa, el derecho a las garantías judiciales, el derecho al debido proceso, ¿sí? Entonces, esos son los derechos que tiene una persona moral. Por ejemplo, una persona moral, por ejemplo, la empresa Coca-Cola es una persona moral. Entonces, supongamos que la empresa moral actualmente ya puede ser, ya pueden cometer delitos o puede ser sujetos a obligaciones penales o responsabilidades penales una persona moral. Entonces, si una persona moral es sujeto a un proceso penal, entonces tiene ese derecho a que se le respete el debido proceso, el derecho de defensa y todas las garantías judiciales que conlleva un proceso penal. Entonces, por eso es que podemos decir que tanto las personas físicas como las personas morales también gozan de derechos humanos. Sin embargo, las personas morales están un poco restringidos más sus derechos humanos, claro, por su naturaleza. En cambio, las personas físicas, pues, gozamos de todos los derechos humanos que reconoce la Constitución. Bien, entonces, por eso precisamente esta parte del artículo 1 constitucional dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Repito, que se refiere tanto a las personas físicas como a las personas morales. Asimismo, continúa el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución. Entonces, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, dice, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto los derechos humanos, tanto los que se encuentran en la Constitución como los que se encuentran en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, es decir, de los que el Estado mexicano haya firmado, entonces tanto la Constitución como los derechos humanos que se encuentran contemplados en los diversos tratados internacionales de los que México ha firmado, entonces todas las personas gozan tanto de los derechos humanos contenidos en la Constitución como de los derechos humanos que contienen los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente entonces las leyes supremas de nuestro país no es nada más la Constitución como era como era antes de la reforma. También todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos también forman la ley suprema de nuestro país. Es decir, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos que México ha firmado están en un mismo nivel, ¿sí? Tanto los tratados internacionales como la Constitución. Antes de la reforma, primero estaba la Constitución, posteriormente los tratados internacionales y posteriormente estaban las leyes federales, las leyes generales, las leyes estatales, municipales y así sucesivamente. Sin embargo, en nuestros días ya no es así, porque tanto la Constitución como los tratados internacionales forman la ley suprema de nuestro país. Asimismo, dice el artículo primero en su párrafo primero, dice: así como las garantías para su protección, es decir, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, las garantías para su protección, ya comentamos en un inicio, es decir, los mecanismos, los medios que te concede el Estado para que
una persona haga valer sus derechos humanos. Entonces, repetimos el primer párrafo de la Constitución. Entonces dice, como título dice, de los derechos humanos y sus garantías. ¿Sí? Anteriormente decía de las garantías individuales. Y dice el artículo primero constitucional, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bien, pues eso es lo que establece el párrafo primero del artículo primero de la Constitución. Bien, por otra parte, el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución que estamos analizando también es muy importante, porque es el artículo que sufrió la reforma en materia de derechos humanos que comentamos hace un momento. Bien, entonces el artículo primero en su segundo párrafo establece: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a este párrafo, al segundo párrafo del artículo primero de la Constitución, entonces, todas las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar con la Constitución y con los tratados internacionales. ¿Sí? Repito, todas las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Esto qué quiere decir? Esto se llama un principio que se llama principio pro persona. ¿Qué significa el principio de pro persona? Por ejemplo, cuando se tenga dos leyes que le puedan aplicar a una persona, entonces la autoridad que va a aplicar estas dos leyes a una persona debe de preferir la ley que más le favorezca a la persona. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, tenemos dos leyes que se puede aplicar a una persona. En este caso, la autoridad, si es que el Código Nacional le limita los derechos a la persona y en su caso la Constitución le favorece o le otorga más derechos a una persona, entonces la autoridad que va a aplicar la ley está obligada a desaplicar esta ley porque le restringe o le otorga menos derechos a la persona, y debe de aplicar la Constitución porque la Constitución es la que le otorga más derechos a la persona, es decir, le otorga una protección más amplia a la persona. Entonces, eso significa el principio de pro persona que establece el segundo párrafo del artículo primero constitucional, que cuando en el caso de que a una persona se le pueda aplicar dos leyes, en este caso entonces la autoridad debe de preferir la ley que más le favorezca a la persona. Eso se refiere al principio de pro persona que establece el segundo párrafo del artículo primero constitucional, ¿sí? Grábense muy bien esto que estoy comentando porque es muy importante. Entonces, volvemos a repetir el segundo párrafo del artículo primero constitucional, que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto quiere decir, esto se llama principio pro persona. Entonces, repito para finalizar, todas las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar tanto con la Constitución como con los tratados internacionales
de la materia, favoreciendo entonces en todo tiempo a las personas la protección más amplia, conocido como el principio de pro persona. Entonces, las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿sí? Referente al principio de pro persona. Bien, pues entonces con esto finalizo este tema que se llama la reforma constitucional en materia de derechos humanos, referente al tema 2. Pues agradeciendo la atención y pues no me despido porque nos veremos más adelante en otro tema más de esta materia tan importante como es la materia de los derechos humanos. Gracias por la atención. Ha terminado el video 2 de 5. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicies a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla. Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.